Entonces, un hermano, por favor, nos hará lectura de solamente 3 porciones debido al corto tiempo. La primera está en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan 14 del 1 al 3. Capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, lamento no haber podido estar ayer. Espero que lo que podamos decir no, armonice con lo que ya se ha dado en estos estudios. El tema es un tema emocionante para el creyente. Hace que su corazón se acelere al pensar en la venida del Señor por nosotros. Queremos aclarar primero que estamos hablando en este estudio del rapto de la iglesia, la primera etapa de su segunda venida. El Señor viene otra vez, pero en 2 etapas diferentes. Realmente la estrofa del himno que hemos cantado está hablando de la segunda etapa, lo que dice en Mateo 25, cuando el Señor venga en su gloria, y Apocalipsis 1, todo ojo le verá. Esa es la segunda etapa de su venida, justamente antes de establecer su reino de 1000 años. Pero lo que vamos a considerar en esta mañana, entiendo por lo que me dijeron en cuanto a los estudios, es la primera etapa de su venida, o sea, lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Un evento que estamos esperando en cualquier momento. No hay nada que tiene que cumplirse antes. Podría ser hoy que el Señor viene para llevarnos a su presencia como Él lo prometió. Voy a ser muy breve en tocar estas 3 porciones que tenemos por delante, porque el tema es sumamente extenso y estamos agradecidos por tanta ayuda que hay aquí en esta mañana. En Juan capítulo 14,
el Señor está prometiendo, vendré otra vez. Ante la turbación de los discípulos al saber que el Señor se iba, Él les consuela con esta promesa, que si Él iba a preparar lugar para nosotros, para ellos, Él iba a regresar. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Esta promesa ha consolado los corazones de los creyentes a través de los siglos, que el Señor personalmente va a venir, como dice en 1 Tesalonicenses también, el Señor mismo. Él no va a enviar ni siquiera un arcángel o una comisión para buscarnos. Él mismo va a venir. Estaba pensando esta mañana en Rebeca, una figura de la iglesia, atravesando el desierto. Isaac no envió una comisión para recibirla. Él mismo salió a recibirla. Se encontró con ella para llevarla a la casa, a su casa. Entonces, así va a ser el Señor mismo. Qué momento, hermanos, será para nosotros ver al Señor cara a cara, aquel en quien hemos creído y le amamos sin haberle visto. Él personalmente, Él dice que el propósito es, os tomaré a mí mismo. Él nos va a recibir a Él mismo, nos va a tomar. Nosotros, como dice en 1 Tesalonicenses, le vamos a recibir a Él en el aire, pero Él nos va a recibir a nosotros también. Es lo que dice 2 Tesalonicenses 2:1, nuestra reunión con Él. La primera vez que la iglesia, que es su cuerpo, va a estar reunida en su totalidad, va a ser en ese momento del rapto. Y dice aquí, el Señor dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué precioso pensar, hermanos, que el Señor quiere que estemos con Él, donde Él está. En la casa del Padre, Él quiere nuestra compañía, quiere tenernos a su lado como su esposa, la iglesia. Vamos a estar con Él desde ese momento en adelante. Como dice en Tesalonicenses también, así estaremos siempre con el Señor. ¿No nos emociona esto, hermanos? Que pronto Él viene personalmente, quiere que nosotros estemos donde Él está y nos va a llevar a la casa del Padre y estaremos con Él eternamente. Ahora, las dos porciones en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 explican algo en cuanto a cómo va a ser esa venida del Señor. Ambos están en el contexto de resurrección, explicándonos lo que va a suceder con los creyentes que han partido y la resurrección que ellos van a experimentar en ese mismo momento. Primeramente en 1 Corintios 15 y 51 dice, aquí os digo un misterio. Los misterios en el Nuevo Testamento son verdades que han estado guardadas, secretos guardados por Dios, que ahora han sido revelados en el Nuevo Testamento. De modo que no vamos a encontrar una referencia directa a la venida del Señor, al rapto, es decir, a la segunda etapa de su venida, sí. Su venida en gloria, sí, es un tema del Antiguo Testamento. Pero el rapto era un secreto guardado por Dios. No lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Hay figuras, como ya hemos mencionado, de Isaac y Rebeca, y otras como Enoc, que fue trasladado para no ver muerte, Elías, que subió al cielo en un torbellino, y otras figuras que podríamos relacionar con el rapto, pero no se enseña directamente en el Antiguo Testamento, pero es una verdad revelada a nosotros en el presente tiempo de la gracia. Entonces, tratando de unir estos dos pasajes y explicar lo que va a suceder en ese momento. En 1 Tesalonicenses dice que el Señor Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. El Señor va a venir del cielo, pero va a venir acompañado por los creyentes que han partido y han estado en la presencia del Señor, es decir, su alma y su espíritu
Él los va a traer, van a venir con Él para reunirse con el cuerpo resucitado. El Señor no va a llevar cuerpos al cielo para después incorporarse el espíritu y el alma allá arriba. No, Él va a traer el alma y el espíritu de todos los creyentes que ahora están con el Señor, van a venir con Él. Y luego cuando Él viene, va a venir a las nubes, al aire, como dice aquí. Cuando viene después en gloria, sus pies van a tocar el monte de los olivos. Pero en el rapto, Él no va a tocar la tierra, va a venir al aire. Aquí menciona las nubes. Él va a llamar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Corintios 15 habla también de la final trompeta. Pienso personalmente que solamente los creyentes van a escuchar esa voz, como el apóstol Juan en la isla de Patmos, en figura, sube acá. ¿Y qué va a suceder en ese instante? Porque va a ser un momento, como dice en 1 Corintios 15. Un momento, un átomo de tiempo, una porción de tiempo indivisible, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a suceder en ese instante? Dice aquí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo primero que va a suceder. La resurrección corporal de todos los creyentes que han muerto. Hay diferencia de opinión entre respetados hermanos en cuanto a los santos del Antiguo Testamento. No vamos a entrar en discusión, pero por lo menos estamos seguros que todos los creyentes de la iglesia de esta dispensación que han partido, sus cuerpos, algunos completamente deshechos por leones y torturados, eso no es problema para el Señor. Van a resucitar incorruptibles. Eso es lo primero que va a suceder. Luego dice aquí, en segundo lugar, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Van a haber muchos creyentes que habrán quedado. Esperamos estar entre ellos, porque estamos esperando en cualquier momento su venida. Los que habremos quedado, dice el apóstol. El Señor Jesucristo conversando con el apóstol Juan y con Pedro, el apóstol Pedro en Juan 21, indicó esto, que es su voluntad que algunos queden hasta que Él venga. Van a haber muchos creyentes todavía, como dice aquí, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Seremos arrebatados, pero antes de esto, 1 Corintios capítulo 15 dice que seremos transformados. Y aquí hay otro detalle muy importante en 1 Corintios 15, dice, todos seremos transformados. Hay algunos que han enseñado incorrectamente que habrá un arrebatamiento parcial, que solamente los creyentes espirituales, los que están en comunión, los que están bien con el Señor, van a ser los que son arrebatados. Pero el apóstol está escribiendo a los creyentes de Corinto, que no eran muy espirituales. Él les dice que sois carnales. Y él les está diciendo, todos seremos transformados. El rapto va a incluir a todo verdadero creyente. Seremos transformados. Filipenses 3 y 19 explica algo más, o 20 explica algo más de esa transformación. Dice que esperamos del cielo al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que tenemos ahora, que nos humilla, tan débil, sujeto a enfermedades, defectos, va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese cuerpo que vieron los discípulos en la mañana, la noche de la resurrección, que el Señor entró en el aposento con las puertas cerradas, que salió del sepulcro sin tener que quitar la piedra antes. El cuerpo de la gloria suya nuestro cuerpo va a ser transformado para ser semejante. Entonces,
La resurrección de los creyentes que han partido van a resucitar incorruptibles, con un cuerpo también apto para estar, un cuerpo espiritual, en ese sentido de 1 Corintios 15, apto para estar en el cielo. Luego nosotros transformados, este cuerpo cambiado totalmente, semejante al cuerpo de la gloria del Señor, y luego arrebatados juntamente. Ellos que acaban de resucitar, su alma y su espíritu, así volviendo a su cuerpo resucitado. Nosotros transformados, reuniéndonos, subiendo juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué reunión será esa? Y luego el Señor nos va a llevar a la casa del Padre. Estaremos, como dice aquí, siempre con el Señor. Hermanos, tengo que terminar, pero ojalá que en esta mañana salgamos de aquí con corazones, déjenme usar la palabra, yo sé que a veces se usa en un sentido mal, pero emocionados al pensar que en cualquier momento de estos, el Señor viene y vamos a subir con Él. Hay varias cosas que no hay claridad en relación a la venida del Señor. La palabra no revela algunas cosas. Tenemos que dejar esas cosas en las manos del Señor. Por ejemplo, va a haber un caos cuando creyentes que están manejando, por ejemplo, pilotos de aviones, van a ser arrebatados. Va a haber un caos, o el Señor va a controlar todo. Eso es algo que no se revela en la palabra. Otra cosa que no se revela directamente es qué va a suceder con los niños que no han llegado a la edad de responsabilidad y no han podido creer o rechazar a Cristo. ¿Qué va a suceder con ellos? Los niños de los hijos de padres creyentes, los hijos de padres inconversos, pequeños, ¿qué va a suceder con ellos? Puedo dar mi opinión sin tener una base bíblica tal vez suficiente. Pienso que si creemos que todo niño que no ha llegado a la edad de responsabilidad, que muere, va a estar en el cielo, eso lo creemos, creo que todos unánimemente. Un niño pequeño que muere está amparado por la sangre de Cristo. Dios no es injusto. El juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. No va a perderse porque no ha tenido la oportunidad o el entendimiento para creer. Pienso que igualmente entonces en la venida del Señor va a suceder así. Que todo niño que no ha llegado a la edad de responsabilidad, el Señor sabe quiénes son. Él los va a llevar, pero eso es solamente un criterio personal. No vamos a entrar en discusión sobre eso. Entonces el estudio está abierto, hermanos. La introducción ha sido muy deficiente y pobre, pero no hay tiempo para otra. Y esperamos que los hermanos den comentarios muy breves y las preguntas también sean muy precisas para aprovechar al máximo los 35 minutos que nos quedan del estudio. Debería decir que tal vez el ejercicio de los hermanos en relación a este tema era el efecto que debe tener sobre nosotros. No hemos dicho mucho en relación a eso, pero de todos modos entiendo que el próximo estudio que tiene que ver con el Tribunal de Cristo está muy relacionado con este, y ese tema del Tribunal de Cristo, aún más que la venida del Señor, debe así tener su profundo impacto sobre nosotros en relación al tiempo presente. De modo que si no lo logramos tocar mucho en este estudio, el efecto que debe tener, el próximo estudio sí se podrá tocar con más así abundancia. Una cita
una cita el último comentario, nuestro hermano Andrew. Y yo lo creo también así. Y una porción que me ayuda a creerlo es Jonás, capítulo 14, versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Muchos piensan que la ciudad tenía 120,000 personas, pero él dice que eran inocentes estos 120,000, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y yo pienso que allí es una referencia a niños o a cerebros no desarrollados. Entonces, es la porción pues que me ayuda a pensar en este Dios justo, misericordioso, que no tendrá por inocente al culpable, pero va a llevar al cielo a los que realmente no se les puede juzgar como pecadores. El juicio para nosotros se efectúa en la cruz de Cristo. Todos hemos nacido con el germen del pecado, pero el no desarrollarse en la mente de alguien que no sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda, Dios no le va a hacer el juicio como lo hará con los demás. Pero me dio mucho gozo revisar en el tema que estamos oyendo, y en cuanto a Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo no entristece a los discípulos, sino más bien los alienta, los anima. Él hubiese dicho, mire, yo tengo que morir y tengo que sufrir. Y no, él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De modo que esa palabra emoción fue que usted usó. Bueno, no sé si es lo mismo para motivar, pues, a apelar al alma, al espíritu. Muchas moradas hay. Nosotros, en medio de las angustias, pensamos en eso, hermano. Vale la pena. Hay mucho por delante. El Señor estaba poniéndonos a mirar por encima de la adversidad y de lo que le tocaba a Él, porque la preparación tenía que ver con su muerte, primeramente. Pero Él no estaba hablando allí de eso, sino para animar a los creyentes. El Señor, como estamos oyendo, viene por la iglesia. Y nosotros estamos en esa expectativa. Él viene. Cuando viene, Él dijo varias veces, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora los santos del Antiguo Testamento serán levantados cuando Él venga en gloria. Pero hay una anticipación de dos santos del Antiguo Testamento que ellos anticipan la venida del Señor. Uno es Enoc. Él cuando tenía 65 años nació su hijo Matusalén. Y él tuvo una tremenda preocupación por sus hijos, nuestros hijos, hermanos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y de allí en adelante, él tomó otro rumbo. Caminó Enoc con Dios, pensando en su hijo. Caminó pues Enoc con Dios.
Y dice la Biblia que un día él desapareció porque Dios le llevó. Entonces uno nota allí, hermano, una anticipación. Aún allá hay sombra del rapto, pero es en figura. Él fue trasladado y lo buscaron y no fue hallado. Así va a ser la gente. ¿Dónde están? Que los busco y no los veo. Otros dirán, es que el Señor a su iglesia levantó hijos de padres cristianos que pudieran estar aquí. Y este es un ejemplo, el de Enoc. Y el otro ejemplo es el de Elías, el profeta del fuego. Hizo descender fuego del cielo, Elías. Pero él sabía el día que el Señor lo iba a llevar. Pero ahí estaba Eliseo, que no lo dejó solo. Él quería estar con él. Pareciera que Eliseo tuviera una reconexión del rapto de Elías. De modo, hermano, nosotros tenemos esa preconexión. Está escrito. Cada creyente está en esa expectativa. De modo que un carro de fuego separa a Elías de Eliseo y él fue llevado como en un torbellino al cielo. Y allí cayó el manto de Elías y Eliseo continuó el ministerio de Elías. De modo, hermano, que son dos anticipaciones que tenemos del rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento. Voy a preguntar sobre la expresión, siempre me llama la atención. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué el Señor dice estas palabras? No sé si me podrían ayudar con esto. Yo pienso sencillamente que el Señor les está dando una seguridad en cuanto a esto. Él no les había engañado antes, ni tampoco les estaba engañando. Él les estaba revelando las verdades necesarias en el justo momento. No lo había dicho, no había mencionado antes, no había dado antes esta promesa, pero Él les asegura que es así como Él lo está diciendo, que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Él no les ha traído hasta este momento para entonces descubrirles que han puesto su confianza en algo que no es satisfactorio, no es suficiente. Pero, ¿qué piensa usted, hermano, o cualquier otro hermano que quiere aclarar o expresarse en este punto? Sí, realmente esa esperanza que nosotros tenemos de que el Señor nos va a llevar a este lugar está fundamentado en lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, interesante cuando Él dice, creéis en Dios, creed también en mí. Podemos tener absoluta confianza en lo que Él dicho. Él acaba de revelar a Pedro en el capítulo anterior, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea que en cuanto a Pedro, el Señor sabía todo. Él nos conoce a nosotros a fondo.
Si fuera por dignidad personal en nosotros o mérito, ninguno de nosotros tendría esta esperanza. Pero tenemos la esperanza, una esperanza que no avergüenza, porque está totalmente asegurada y fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, veo el gran beneficio, hermanos, de sencillamente repasar estas escrituras como se está haciendo en estos estudios, traerlos de nuevo al pensamiento. Es lo que constantemente debemos estar haciendo, porque de verdad que se nos olvida a veces cuán cerca está la venida del Señor y no nos conviene olvidarnos de ese evento. En Primera Tesalonicenses 4:16, el apóstol habla de los muertos en Cristo. Eso nos ayudaría a entender que el rapto se limita a los creyentes de esta dispensación, o incluiría a los creyentes de antes de la venida del Señor aquí a la tierra, pues. Pero como mencioné, hay una diferencia de criterio en cuanto a eso. Otra expresión en 1 Corintios capítulo 15 dice que, hablando de la resurrección, habla de los que son de Cristo. En 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo, y aquí los que son de Cristo. Entonces, lo que don Asímedes ha mencionado su punto de vista, que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después, antes del milenio, ¿cierto? Y principalmente la base para eso es Daniel capítulo 12, entiendo, donde le dicen, el Señor le dice a Daniel que tú irás hasta el fin, y después de estos días, hablando de unos días que están numerados, contados, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pero entonces los que sostienen, los que creen que en el rapto también van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, creo que se basan en este versículo, que ellos también son de Cristo, los que son de Cristo. Por lo menos habla de Moisés en Hebreos capítulo 11, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Entonces, ellos también son de Cristo. Entonces, creo que no vale la pena así discutir el punto, porque los dos lados del asunto son muy bien apoyados por hermanos bien conocidos que conocen las Escrituras, y creo que no vamos a llegar a una conclusión esta mañana que satisface a todos. Por el lado de lo que está diciendo don Asímedes, están los que yo también, pues, pienso que la iglesia es algo muy especial, algo diferente, que no se mezcla la iglesia con Israel en el pasado, pero eso tampoco da una certitud exacta en cuanto al asunto. Pero ¿qué piensa usted mismo, don hermano Bernardo? Y los que subimos al cielo en el arrebatamiento, o sea, lo que uno entiende del programa es que después del rapto viene el tribunal de Cristo, para los que hemos participado en el rapto. Y luego viene las bodas del Cordero para los que hemos participado en el rapto. Israel no está asociada ni con el tribunal de Cristo, ni con las bodas del Cordero, en el sentido de que no es la esposa de Cristo. Lo que me parece a mí es que los que vamos a ser arrebatados, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero, y allí no va a estar Israel.
Pero sí va a estar, sí van a estar los espíritus de ellos allá en el cielo, ¿no? Elías y Enoc y los espíritus de todos los santos del Antiguo Testamento están en el cielo. Están allí. Están en el cielo, sí. Están. Ayúdanos, hermanos. No tiene que ser el mismo punto, sino otra cosa de interés, de ayuda. No se leyó en 2 Corintios 5, sin embargo allí, 1 Corintios 5, los primeros versículos hablan de el sentir del creyente, esperando la venida del Señor. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de manera que habla de un pensamiento constante en la mente del creyente. Él viene. Pero también pensando en la santidad de aquel lugar a donde vamos, nos ayuda a mantener una santidad parecida ahora aquí. Vamos allá y deseamos ser ahora como seremos allá. De manera que el creyente gime. El contexto tiene que ver con el apóstol diciendo que en vista de las tribulaciones por las cuales él está pasando, es muy posible que parta con Cristo. Pero el creyente que parte, su alma y su espíritu está en la presencia del Señor, con Él, pero sin el cuerpo. Entonces en ese aspecto está desnudo. Su persona no tiene casa, cuerpo. Está sin cuerpo en la presencia del Señor. El cuerpo queda en el sepulcro. Pero en la venida del Señor, el cuerpo será transformado, unido otra vez al alma y espíritu, vestido. Pero él dice, yo anhelo la venida del Señor para no ser desnudado. De manera que no haya ese periodo de tiempo donde mi alma y espíritu esté sin cuerpo, aunque con el Señor, pero sin cuerpo. Quisiéramos más bien ser revestidos. Y por esto también gemimos. Entonces la pregunta en mi alma, y espero que en la suya también, hermano, hermana, es, ¿gemimos por la venida del Señor? Pablo gime porque no quiere ser desnudado de su cuerpo, pero hay tantos motivos por qué gemir. Y algo que está implícito en 2 Corintios 5 es que mientras estamos en el cuerpo, estamos rodeados de debilidad espiritual. Fallamos al Señor, pero cuando Él venga y seamos transformados, ya no habrá carne contra la cual luchar. Entonces eso hace que el creyente gima y diga como los creyentes del primer siglo, Maranatha, Él viene. Nosotros, hermanos, debemos estar pensando todos los días, como aquel matrimonio creyente anciano que tenía aquel cuadro. ¿Recuerdan la ilustración, la anécdota? Se levantaban en la mañana y volteaban el cuadro. Quizás venga hoy. Llegaba la noche y el Señor no había llegado. Volteaban el cuadro. Del otro lado decía, quizás venga esta noche. Constantemente esperando al Señor. Toda la creación está gimiendo, deseando la libertad gloriosa de los hijos de Dios y ser libertad de la esclavitud de corrupción. La creación entera ha sido, ha sufrido por causa de la entrada del pecado en este mundo. Y dice en Romanos 8 y 23, que estamos haciendo referencia, que nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este versículo aclara lo que significa la adopción. La adopción es el momento cuando el hijo llega a la mayoría de edad y se le reconoce todos los derechos que tiene como hijo en la familia. Entonces, eso está conectado aquí con el momento
de la redención de nuestro cuerpo. Esa es la adopción. La redención de nuestro cuerpo. Ya nuestra alma y el espíritu han sido redimidos, pero falta el cuerpo. El cuerpo todavía está sujeto a la esclavitud de corrupción. Y en el momento de la venida del Señor, nuestro cuerpo va a ser redimido. Esa es la adopción, según Romanos capítulo 8. Y estamos gimiendo por deseando esto. Para mí siempre ha sido difícil tener claridad en relación a los salvados del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento. O sea, tal vez en mi mente y en mi corazón hay cierta claridad, pero uno necesita tener las porciones. Pero cuando el Señor estaba hablando en Juan capítulo 14, está hablando a los discípulos, le está diciendo lugar para vosotros. Todavía no era la iglesia. Pero hay una porción donde aparece la gran congregación de todos en gloria, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es la Hebreos capítulo 12. Y también tenía en mente lo de Moisés, que tenía puesta su mirada en el invisible, en el cielo, en lo que no se podía ver en sus días físicamente, pero sí era su visión espiritual. Y en el versículo 23, a la congregación, 12 y 23 de Hebreos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Que pareciera que es una referencia general de todos los justos, pero pareciera más estar relacionado con los salvados del Antiguo Testamento. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y no es sino en el nuevo pacto donde la iglesia es que se haga mención pues a la iglesia, mejor dicho. Pero solo me alienta saber que habrá una gran congregación en gloria, donde todos, tanto del Antiguo Testamento, o mejor dicho, los salvos que han confiado en Cristo, mirando hacia adelante, como los salvados, la iglesia en Cristo, mirando hacia atrás, porque ellos miraron al futuro, la redención. No habrá más otro cordero, Él es el cordero. Y nosotros mirando hacia atrás, Él murió por mí. Así yo lo siento en mi corazón, pues. De modo habrá una gran congregación. ¿Cómo va a ser? Bueno, hermanos, hay cosas que a lo mejor nuestras mentes no pueden captar, la mía por lo menos, que está pequeñita, pero todos los salvados, los redimidos, por la sangre de Cristo, anticipadamente y después de su muerte. Por favor, hermanos, aprovechen los últimos minutos, los que no han tomado parte, por favor. Una pregunta, hermano Andrew. En 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor descenderá del cielo. Luego en el versículo 17, arrebatado juntamente con ellos en las nubes, y luego para recibir al Señor en el aire. ¿Puede decirnos algo sobre esas tres ubicaciones? ¿Dónde vamos a encontrar al Señor? Entiendo que es lo que llamamos el segundo cielo, ¿no? Pero no. Usted, perdón, ve una diferencia entre las nubes y el aire, o sea, en cuanto a ubicación. Personalmente pienso que es el mismo sitio, pero algunos ven diferencias. Hay algunos que espiritualizan las nubes para
o dicen que es como una figura de las nubes de personas que van a subir, pero no, creo que no es necesario verlo de esa manera, sino así como otra escritura que nos ayuda, la ascensión del Señor Jesucristo. La resurrección y la ascensión de Cristo son como el modelo, la pauta. Ya hemos visto que vamos a tener el mismo cuerpo, misma calidad de cuerpo, de la gloria suya, su cuerpo de resurrección. Otra cosa de la resurrección de Cristo es que la tumba quedó abierta para que todos vieran que no había un cuerpo allí. Él no se tuvo que quitar la piedra para que él saliera, pero la piedra fue quitada para demostrar que él no estaba allí. Eso me hace pensar que las tumbas van a ser abiertas en la venida del Señor. Y todo el mundo va a ver. Ahí está una tumba abierta, no está el cuerpo allí que solía estar. Y la otra cosa que estamos mencionando entonces, este mismo Jesús, Hechos 1 y 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y dice el versículo 10 que una nube, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado. Qué impresión para los discípulos, ver al Señor subir, fue alzado. Y una nube le recibió, una nube que le ocultó de sus ojos. No le dieron de más, desapareció en la nube. Entonces, así vendrá como le habéis visto ir. Creo que nos anima a pensar pues que los creyentes también vamos a subir vamos a desaparecer por esas nubes y vamos a ser llevados a la casa del Padre. Me permite, la palabra aire es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Y bueno, hace años aprendí que esa es la parte baja de la atmósfera. La parte baja de la atmósfera está de las nubes para arriba, ¿no? Sí, las nubes donde vuelan los pájaros y los aviones. Va a ser el lugar de encuentro de los creyentes. Nos vamos a reunir para recibir al Señor. Entonces, es la parte baja de la atmósfera, técnicamente hablando, pues. Pero es la misma palabra. Allí donde opera esa potestad de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allí va a ser el lugar de reunión y ninguno de ellos va a impedir eso. El triunfo del Señor, pues, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Derrotó por completo y allí vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos, vamos a ser recibidos por el Señor y nosotros vamos a recibirlo también porque es una mutua esperanza, pues, y un mutuo encuentro. Y entonces Él nos lleva al tercer cielo, a la casa del Padre, donde no ha llegado todavía el ojo de los mejores telescopios. Entonces, bueno, solamente añado eso, hermano Samuel. Nosotros le decimos Samuelito, pero ya usted es un hombre ya de mayor de 50 años. Con todo el respeto, pues, pero con mucho cariño. Pero es la parte baja de la atmósfera. Allí va a ser nuestro encuentro con el Señor. Él va a venir hasta allí, Él no va a poner sus pies en la tierra como escuchamos en la introducción. Aprovechando lo que ya usted nos está diciendo, y a mí me produce mucho gozo escuchar eso. El Señor, cuando se refirió a un alma de un creyente, se refirió a Lázaro, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y tener que conducir esa alma a través de donde están esos espíritus inmundos, Satanás y los ángeles. Pero en el caso de la iglesia no menciona ángeles. Pero el Espíritu Santo con la iglesia, pues, hasta ese lugar, y el Señor
esperando a la iglesia en ese mismo lugar. Lo que a mí me da gozo escuchar eso y lo siento en mi corazón, en el escenario, en el sitio mismo donde Satanás ha operado y sigue allí, porque no será sino en el capítulo 12 de Apocalipsis cuando él es arrojado y ahora, pero ya la iglesia estaría con el Señor. ¿Sería eso así? Sí, el hermano don Luis Lugos está diciendo, ¿quién llega primero? Eso va a ser en un momento, no en un pestañazo, sino en un abrir y cerrar de ojos. El Señor llegando y de una vez siendo arrebatado, pero todo ese proceso es en un momento, en un átomo, la palabra es átomo, como ya don Andrew le explicó, pero solo la palabra de Dios es la que divide ese átomo indivisible de tiempo. Dice, primero resucitarán ellos, luego nosotros seremos arrebatados, pero ellos a la vez que están siendo resucitados, resucitan con cuerpos transformados. Y nosotros estamos siendo transformados, pero es la Biblia la palabra del Señor la que divide ese átomo de tiempo. Pero eso va a ser en un instante, hermano. Mire, nosotros, espere el próximo estudio, pues, porque ya se está acabando el tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que no debemos terminar sin recordar a todos, porque sin duda hay muchos amigos aquí presentes que cuando viene el Señor para buscar a su pueblo, ese será el momento en que la puerta se cerrará. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no podrán? El padre de familia va a cerrar la puerta. Estamos claros, yo creo que todos estamos de acuerdo que la Biblia enseña que los que han tenido oportunidad en este tiempo de gracia, de predicación del Evangelio a nivel mundial, para oír el Evangelio y para así ser salvos y han rechazado al Señor, para ellos la puerta estará cerrada. Entendemos por 2 Tesalonicenses capítulo 2 que ellos van a creer la mentira. No quisieron creer el amor de la verdad, recibir el amor de la verdad para ser salvos, y van a creer la mentira del anticristo. No habrá oportunidad para ellos ser salvos después de la venida del Señor. Entonces, apreciados amigos, amigas que están aquí presentes, usted no tiene la salvación, usted corre el riesgo de quedarse atrás cuando el Señor viene y no habrá oportunidad para usted ser salvo después. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con esto? La parte de la cocina nos permite 10 minutos más. Y estaba pensando en la reacción de un estudio como el que estamos oyendo. Y estaba pensando en el espíritu del arrebatamiento. Es como que estamos enseñados a ir derecho, ni a diestra ni a siniestra. Pero un tema como este nos debiera de hacer pensar en ver hacia arriba. Claro que ya no es con los ojos físicos que tenemos, sino con la fe. La fe de Enoc. Enoc decía, yo no voy a estar en el diluvio. Y el Señor se lo llevó antes. La otra reacción que debe haber a nivel de asambleas es avivar este tema. Llevaron en el corazón este tema que está por encima de cualquier otro tema, pone fin a la presencia de la iglesia en la tierra, termina como terminó en Ruth capítulo 2, el tiempo de la cosecha, ya no hay más. Lo ha dicho don Andrew, ya no va a haber tiempo para que ninguno más sea salvo si el Señor viene y es alma despreciada del Señor. Pero lo otro es una experiencia que me contó un hermano de Caracas que visitó las asambleas de Alemania y algunas cosas le llamaron la atención por ser tan exactamente como lo hacemos en Venezuela. A él lo invitaron al momento de examinar unos aspirantes al bautismo
los ancianos lo invitaron a que estuviera presente. Y a él le llamó la atención es cómo ellos tratan sobre la venida del Señor. Tanto que impresiona a los que aspiran ser bautizados. Y él personalmente me dijo, un joven estudiante de la universidad, él mismo dijo cuando le preguntaron, ¿para qué quiere usted ser bautizado? Él dijo, yo termino el 17 del mes tal y tengo mi pasaje comprado para ir a una nación a evangelizar. Lo primero que hubiera sucedido en Venezuela es que a lo mejor dicen que este está corriendo, vamos a darle más tiempo. Pero le llamó la atención que se está tratando tanto del tema, que está vivo entre aún los que no han sido bautizados, que lo primero que están pensando es ver qué se va a hacer. Hermanos, estamos tratando ayer sobre el tema de la predicación del Evangelio. Y entre esos están procurando preparar y se deben de ayudar a preparar los que dan el mensaje. ¿Qué motiva o hasta dónde nos puede ayudar un estudio como este tan solemne? A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque si el Señor viene, ninguno de nuestros familiares más va a ser salvo. Nuestros vecinos nunca más van a ser salvos. Las multitudes que van por las calles, por las plazas, esos no van a ser más nunca salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud, pues, ya que estamos propiamente llamados a ver hacia arriba porque esperamos al Señor? Que el Señor nos despierte, pues, y que nuestro espíritu despierte y sea guiado por el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, como oíamos del doctor Bernardo, cada quien donde está, yo no puedo esperar predicarle a los doctores en una clínica porque yo no estoy con ellos. Pero si yo estoy comprando, a lo mejor puedo ayudar a los que están comprando. Y así cada quien, ocupemos pues esos espacios y no perdamos el tiempo, hermano. Y hasta aquí porque no estamos con tanto tiempo para seguir hablando. Un versículo que a mí me cuesta entender. Tiene que ver con el tema, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Solamente quisiera que nos ayudaran con este versículo que por lo menos a mí me cuesta entenderlo. Bueno, sin querer quitar de la solemne enseñanza de la necesidad de estar preparados para la venida del Señor y no sentir como vergüenza de que Él haya venido y Él venga y nos encuentre haciendo como no debemos estar haciendo. No quisiéramos quitarle la solemnidad de esa enseñanza. Sin embargo, creemos que en las epístolas de Juan, él no está haciendo diferencia entre un creyente carnal y un creyente espiritual, sino entre creyentes verdaderos y los que no son creyentes. Y él da evidencias de quiénes son los verdaderos creyentes, la evidencia que ellos dan de ser creyentes. Entonces, a mi parecer, al hablar de esto, está indicando que todo verdadero creyente, cuando Él viene, va a tener confianza. Y no va a alejarse de Él avergonzado. Los que van a alejarse de Él avergonzados en la venida del Señor son los que no son verdaderos creyentes. Y ese es un punto que no tocamos, pues, que en la venida del Señor, el Señor no se va a equivocar. Él conoce a los que son suyos. Hay miles y millones de profesantes en el mundo y ni uno solo de ellos va a ser arrebatado. Meros profesantes se van a quedar.
y el Señor va a llevar solamente los verdaderos creyentes. En el momento del rapto no va a quedar ni un solo verdadero creyente en todo el mundo. Un momento muy especial, un mundo sin creyentes. ¿Cómo será eso? Claro, durante la tribulación muchos van a creer, no los que tuvieron la oportunidad de creer ahora, pero otros sí, comenzando con los 144,000 judíos. Pero en el momento del rapto no va a quedar ni un solo creyente en la tierra. Y hay otro momento muy especial, cuando el Señor viene en gloria y establece el trono de juicio y separa a las naciones, cabritos y ovejas. Y dice al final que irán estos al castigo eterno. En ese momento no va a quedar ni un solo inconverso en la tierra. Ese es otro momento muy especial. ¿Cómo será un mundo donde no hay ni un solo inconverso? El principio del milenio va a comenzar con puros creyentes. Luego van a nacer otros y ellos van a tener que creer si van a ser salvos. Explícalo usted mejor, hermano. Póngale. La venida del Señor debe estimularnos. Cada mención a la venida del Señor en el Nuevo Testamento está acompañada de una exhortación. De manera que la venida del Señor debe estimularnos a algo relacionado con el Señor y su servicio. La porción de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. El contexto, la primera parte del capítulo habla acerca de la santidad. Ya os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La segunda mitad del capítulo habla de la venida del Señor. Nos hace pensar en Enoc. Primera parte del capítulo 4 habla de nuestro andar en santidad. Enoc caminó con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios y luego Dios lo llevó. Esa es la segunda parte de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, de manera que es una ilustración. Enoc es una ilustración de ese capítulo 4. Hermanos, ¿qué respuesta daríamos nosotros antes de terminar la revelación divina? El Señor dice una vez más en el penúltimo libro, en el penúltimo versículo de nuestras Biblias, nos recuerda su venida. Ciertamente vengo en breve. La respuesta del apóstol Juan fue, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la respuesta en nuestros corazones, hermanos. O estamos diciendo, no, todavía no, Señor. Acabo de comprar un carro y quiero disfrutarlo un poquito. O tengo un problema con un hermano y no quisiera salir así con ese problema. O tengo una deuda con un inconverso y no quisiera que él quedara con ese mal testimonio que yo me fui y le quedé debiendo. Ojalá que podamos estar viviendo en la expectativa de que él podría venir hoy y tener verdaderamente ese anhelo. Amén. Que así sea, Señor. Sí, ven. Estamos esperándote, Señor. ¿Será esa la respuesta de nuestros corazones? Señor, nos ayude, pues. Ese verbo, ciertamente vengo, es el mismo de Juan 14. Vendré otra vez, el mismo tiempo presente. Y creo que se encuentra 7 veces en relación a la venida del Señor. Para mí, estas palabras del Señor indican la gran expectativa que Él tiene de ese momento. Ciertamente vengo en breve. Él está anhelando ese momento para Él tener a su lado
a su iglesia. Se habla de la paciencia de Jesucristo, esperando ese momento. Entiendo que el tiempo exacto, el momento lo sabe el Padre. El Hijo está esperando y nosotros debemos tener esa misma paciencia que Él tiene, esa expectativa de ese momento de reunión. Y la casa del Padre en Juan 14 también nos lleva a pensar que para el Padre es un momento de tremenda importancia y gozo que su Hijo tenga a su lado el fruto de su aflicción, su esposa a su lado. Él también está a la expectativa. Los santos del Antiguo Testamento, yo creo que también están a la expectativa, porque el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo se goza. Entonces ellos están anticipando también este momento, y sería triste, hermanos, que nosotros, que estamos directamente involucrados, que no tengamos ese anhelo y ese interés. El Señor nos ayude a poder responder amén, si ven, Señor Jesús.